En este video vamos a revisar el teorema de la correspondencia y al final vamos a ver algunas aplicaciones. Así que comenzamos. El teorema de la correspondencia en un triángulo nos dice que a mayor lado se le opone mayor ángulo y a mayor ángulo se le opone mayor lado. A mayor lado se refiere al lado que tiene mayor longitud. Si tenemos en la figura un triángulo ABC y nos dicen que este lado tiene mayor longitud que este lado, entonces se concluye que el ángulo A tiene mayor medida que el ángulo B. Vamos a demostrar esta primera parte. Si sabemos que este lado tiene mayor longitud que este otro lado, podemos ubicar un punto, por ejemplo, un punto por acá, un punto D, de tal manera que este segmento, el segmento CD, tenga la misma longitud que este segmento. Entonces vamos a ponerle por acá una longitud de B. Y luego vamos a trazar este segmento, el segmento DA. Con eso obtenemos un triángulo, como observamos acá, es un triángulo isósceles. Si es isósceles, este ángulo y este ángulo tienen la misma medida. Vamos a ponerle alfa y alfa por acá. Si completamos ángulos, podemos poner por acá un ángulo beta. Y sabemos que este ángulo más este ángulo debe ser igual a este ángulo. Por lo tanto, completamos acá. Entonces ese ángulo es alfa menos beta. Ya que sabemos que la suma de este ángulo con este ángulo debe ser igual a alfa. Y ahí lo tenemos. Ahora podemos concluir lo siguiente. Si este lado tiene mayor medida que este lado, este ángulo que observamos acá es alfa más beta y este ángulo es alfa menos beta. De ahí observamos que este ángulo es mayor que este otro ángulo. Y con eso quedaría demostrado esta primera parte. Ahora vamos con la segunda parte. Si tenemos un triángulo ABC y nos dicen que la medida del ángulo A es mayor que la medida del ángulo B, entonces se concluye lo siguiente, que el lado que se le opone al ángulo A tiene mayor medida que el lado que se le opone al ángulo B. Para demostrar esto vamos a hacer lo siguiente, vamos a negar la conclusión. Si negamos que A es mayor que B, vamos a tener lo siguiente, que A será igual a B o A será menor que B. Ahora, si A es igual a B, sabemos que es un triángulo isósceles. Y si es un triángulo isósceles, la medida del ángulo A debe ser igual a la medida del ángulo B. De acá se concluye que la medida del ángulo A es igual a la medida del ángulo B. Y observamos que esto contradice la condición inicial. Por lo tanto, esta proposición es falsa. Tenemos falso por acá. Si A es menor que B, si este lado tiene menor medida que este lado, por el teorema anterior, se concluye que este ángulo, el ángulo A, debe ser menor que la medida del ángulo B. Y observamos que también contradice la condición inicial. Por lo tanto, esta proposición también es falsa. Y si estos dos son falsos, esto de acá debe ser verdadero. Con eso quedaría demostrado que si el ángulo A es mayor que el ángulo B, se cumple que este lado tiene mayor medida que este otro lado. En este problema nos piden hallar la relación que existe entre las longitudes de los lados del triángulo ABC. Entonces empezamos.
Lo que tenemos que hacer es primero completar este ángulo. Si tenemos dos ángulos interiores, podemos obtener el tercero. Sabemos que la suma de estos dos es igual a 112 grados. Entonces este ángulo debe ser igual a 180 menos 112. Si restamos, vamos a obtener este ángulo, que es igual a 68 grados. Luego observamos que estos dos ángulos son congruentes, por lo tanto este lado y este lado tienen que ser también congruentes. Entonces la longitud de este lado y este lado, esas dos longitudes son iguales. Vamos a empezar por ahí. Entonces B es igual a C. Luego podemos observar estos dos ángulos y sabemos que a mayor ángulo se le pone mayor lado. Si vemos por acá, este ángulo es mayor que este. Por lo tanto, el que se le opone, el lado B, debe ser mayor que el otro lado, que este lado. Entonces, aquí podemos continuar. También lo podemos ver de este modo. Si este lado es mayor que él es menor que él. Vamos a ponerlo así. A es menor que B. Y esto lo podemos poner de otra forma. Podemos ponerlo así, A menor que B, y B es igual a C. Y con eso tenemos lo pedido. En este problema nos entregan la figura que observamos y nos piden hallar el segmento de mayor longitud. Si observamos, acá tenemos un triángulo y por acá también tenemos otro triángulo. Podemos empezar analizando cualquiera de ellos. Vamos a empezar por acá. Tenemos este triángulo y observamos que tiene un ángulo obtuso. En un triángulo, si vemos un ángulo obtuso, ese ángulo es el mayor de los tres ángulos interiores de ese triángulo. Por lo tanto, si este ángulo es el mayor, se le debe de oponer el lado que tiene mayor longitud. Por lo tanto, en este triángulo, este lado tiene mayor longitud. Ahora vamos a pasar por acá, a este triángulo. Observamos que este ángulo es 90 grados. Y sabemos que cuando tenemos un triángulo rectángulo, estos dos ángulos son ángulos agudos. Y este ángulo es el ángulo de 90 grados y es mayor que estos ángulos agudos. Si este ángulo es el ángulo mayor, entonces se le opone el lado que tiene mayor longitud. Por lo tanto, en este triángulo sabemos que este lado tiene mayor longitud que los otros dos, que este y que este. Entonces aquí la respuesta sería que el segmento AC es el segmento que tiene mayor longitud. En este problema nos piden encontrar la relación que existe entre las longitudes de los lados del triángulo EBF. Y nos dicen también que el triángulo ABC es un triángulo equilátero. Entonces, comenzamos. Si este triángulo, el triángulo ABC, es un triángulo equilátero, entonces este ángulo mide 60 grados y este ángulo también. Podemos obtener este ángulo. Vamos a completar ángulos. Este ángulo es igual a este más este, que será igual a 75 grados. De manera similar podemos obtener este, que es igual a 20 más 60, 80 grados. Y luego podemos completar este de acá. Sabemos que todo este ángulo es 60 grados. Tenemos 20 y 15, nos faltaría 25 grados para completar los 60 grados. Ahí lo tengo. Ahora, observamos el triángulo EBF. En ese triángulo vemos los ángulos. Este ángulo 25, 75 y 80. El menor es este de acá. Sabemos que a menor ángulo se le opone menor lado. El menor de estos tres es 25. Por lo tanto, B
es el menor en longitud de todos los tres lados. Vamos a empezar por ese. Entonces, B es el menor. El que le sigue es el ángulo intermedio. Este de acá, 75. Entonces podemos decir que B es menor que C. Pero vemos acá el ángulo de 80 grados. Se le opone el lado que mide A. Como es mayor, este lado debe ser el mayor de todos. Entonces acá podemos decir que C es menor que A. Y con eso tenemos lo pedido. En este problema nos entregan algunos datos y nos dicen que la relación que existe entre las longitudes de este triángulo, del triángulo ABC, es esta que vemos acá. Alfa es un valor entero, es un número entero, y nos piden ese alfa máximo. Entonces comenzamos. Lo primero que tenemos que hacer es completar ángulos. Aquí ya lo completé. Sabemos que la suma de estos tres ángulos es igual a 180. Por lo tanto, este ángulo debe ser 130 menos este ángulo, para completar los 180. Ahora vamos a utilizar esta relación que vemos por acá. Vamos a ponerlo, alfa es menor, A es menor que B, y B es menor que C. Ahora, como sabemos que este lado es el menor, este ángulo debe ser el menor de los tres interiores. El intermedio es este, por lo tanto este es el ángulo intermedio, 130 menos alfa. Y este lado es el mayor, por lo tanto este ángulo es el más grande, el mayor. Ponemos acá. Esta desigualdad lo podemos poner de otro modo. Y 130 menos alfa es menor que alfa. Ahora, negativo lo pasamos con positivo. Aquí 50 lo pasamos a restar, vamos a tener 80. 80 grados y grados por acá. Y por aquí, negativo lo pasamos a sumar, vamos a tener 2 alfa. Por acá 2 alfa. Ese 2 lo pasamos a dividir. 130 entre 2, 65 grados. Y es menor que alfa grados. De aquí obtenemos el siguiente intervalo. Alfa grados está entre dos ángulos. 65 y 80. Como nos piden el ángulo, nos piden el valor de alfa máximo. Entonces tenemos que calcular el ángulo máximo que tenga un valor entero. Entonces, de aquí obtenemos el alfa máximo, que será igual a, como es entero, debe tener un valor entero, el único es 79. Entonces ese 79 está por acá. Bueno, 79. Vamos a corregirlo acá nomás. 79 grados. Por lo tanto, de aquí eliminamos los grados y vamos a tener el alfa máximo, que es 79. Y ahí lo tenemos.